Continuamos con la lírica náhuatl. Este tema cabe recordarlo o reforzarlo en el siguiente sentido. A pesar de su carácter guerrero, el pueblo azteca era sumamente sensible a la naturaleza, el sentido, el colorido y la musicalidad. Dejaron antes de la conquista una gran cantidad de aportaciones literarias que se han conservado en códigos pictográficos. Esta es la lírica náhuatl del pueblo azteca. Esto sería lo importante. Temas tratados. En la poesía, una abundante producción. Las obras que se conservan son El solitario rey poeta Netzahualcóyotl. ¿Quién era Netzahualcóyotl? Rey de Texcoco y consejero de Tenochtitlán, culto, sabio y justiciero. Sus abundantes poemas abordaron como temáticas la fugacidad de la vida y el misterio de lo divino y la muerte, de la delicadeza de las flores, el plumaje de aves, etc. Sor Juana Inés de la Cruz. Este es su nombre real, Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, completo. ¿Sí? Muere en México, considerada niña prodigio, ingresó al convento, cambió su nombre por Juana Inés de la Cruz, como todos la conocemos históricamente, y desde ese momento se dedicó a la literatura, filosofía, música y teología. Figura representativa de la literatura mexicana, dato importante, siglo XVII, y toda su producción literaria se caracteriza por rasgos de virtuoso ingenio y habilidad. Figura representativa de la literatura mexicana. Su obra. Sor Juana Inés de la Cruz escribió la totalidad de su obra poética. Esta se divide en 3 grupos: obras profanas, religiosas y dramáticas. Tipos de obras escritas por Sor Juana Inés de la Cruz. Por ejemplo, profanas, sonetos amorosos y filosóficos. Religiosas, villancicos, letrillas y canciones. Dramáticas, Amores más laberinto, Los empeños de una casa. Romanticismo, otra época de la literatura. Movimiento literario, sí, aquí está. Siglo XVIII, principios del XIX, en Alemania. Características: exaltación y culto literario del yo, búsqueda de libertad, rompe reglas establecidas, exalta valores populares y nacionales, idealismo intenso, valora la naturaleza y uso de exclamación e interrogación. Esto es bien importante: exaltación del yo, búsqueda de libertad. Precursores del romanticismo, los más importantes: Johann Wolfgang Goethe y Friedrich Schiller. En Europa, los principales autores del Renacimiento son, aquí están en algunos países, a manera de repaso. ¿Qué nos puede resaltar? ¿Qué les puedo resaltar de aquí? José Zorrilla, con Don Juan Tenorio. Gustavo Adolfo Bécquer, Leyendas y rimas. Víctor Hugo, con Los Miserables. Importantísimo. Siempre se toma en cuenta este tipo de obras. No se demerita el resto. Estamos repasando y resaltando lo posible más importante que venga en el examen.
En México, el romanticismo en México tuvo como característica propia estar impregnado de un fuerte tinte nacionalista. Aquí encontramos, a ver, vamos a ver, romanticismo, precursores, Joaquín Fernández de Lizardi con su obra El Periquillo Sarmiento. Esto es importantísimo. Primera novela hispanoamericana del romanticismo. Por default, pregunta de examen. Algunos autores importantes o escritores en novela, poesía, teatro e historia. Vamos a resaltar algunos. Joaquín Fernández López de Lizardi, ya lo mencionamos, con El Periquillo Sarmiento. De aquí, bueno, creo que sería interesante que se graben Joaquín Fernández de Lizardi con El Periquillo Sarmiento. ¿Ok? Los demás, meramente repaso general. Realismo. Surge en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. Exaltar valores del romanticismo era su intención. Los escritores realistas denunciaban problemas de la revolución industrial. El autor hace un análisis objetivo de su entorno sobre problemas sociales. Por eso dice, realismo, ser realista, con base a los problemas que surgieron en la Francia en ese siglo XIX, se crea la literatura realista. Características, la realidad es tomada como tema esencial, ¿sí? Documentación de la realidad, descripción minuciosa, etcétera. Entonces, esto está muy claro. Realismo. En España, el realismo penetra en la segunda mitad del siglo XIX y los novelistas españoles conocidos serían Benito Pérez Galdós con Marianela. Esta obra es bien importante. En Europa podríamos resaltar el realismo representado por, en Francia, Inglaterra y Rusia, vamos a ver aquí, Crimen y Castigo, Fedor Dostoyevsky, Crimen y Castigo, importantísima, cultura general. En México, el realismo en México se manifiesta como una continuidad del costumbrismo romántico. ¿Sí? La novela costumbrista resalta el color local. La obra maestra del realismo mexicano es La Bola. Aquí está. Vamos a ver el autor de La Bola, Emilio Rabasa. Importante dato. Emilio Rabasa. ¿Cuál otra de aquí? Los bandidos del Río Frío podría ser. Con Manuel Paino. Sin demeritar el resto. Modernismo. El modernismo nace en Hispanoamérica, finales del siglo XIX, con su obra Azul de Rubén Darío. Importantísimo. Características: culto por la belleza, renovación, finalidad artística, búsqueda de lo exótico, por mencionar algunas. Modernismo en América. En América el modernismo, voy a mencionar autores importantes. Rubén Darío con Azul. En México, Suave Patria, Ramón López Velarde. Como más relevantes y posibles. La novela contemporánea hispanoamericana.
Esta refleja la realidad que vive el escritor en lo socioeconómico y lo político. Por eso es contemporánea. Eso es lo que trata de los países latinoamericanos. Falta de democracia son las demandas de este tipo de literatura. Las represiones, las desigualdades, la pobreza. Novelas de la Revolución Mexicana. ¿Sí? Recordemos que en México la revolución inicia en 1910. ¿Ok? Movimiento revolucionario. 1910. Termina en 1920. Esto proporcionó importantísimo material para crear novelas. Novelas de la Revolución Mexicana, todas son importantes. Más Mariano Azuela con Los de Abajo. Ulises Criollo de José Vasconcelos. Vanguardismo. A partir de 1930, los novelistas hispanoamericanos adoptan una nueva forma de narrar, ¿sí? Abandonando el regionalismo, crean la vanguardia. Los autores que insertan este tipo de novela literaria son importantísimos. Julio Cortázar con La Rayuela, Juan Rulfo con Pedro Páramo y El Llano en Llamas, Carlos Fuentes, importante, La muerte de Artemio Cruz o La región más transparente, Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, y El Gabo, Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Finalmente, realismo mágico. El realismo mágico es una tendencia más original de la narrativa hispanoamericana contemporánea. Características del realismo mágico, pues como su palabra y su combinación lo dice, integra elementos mágicos con elementos reales. Da dimensiones maravillosas a la realidad cotidiana. Ejemplo de caricatura, La Bella y la Bestia, realismo mágico. El principal exponente de este género es el colombiano Gabriel García Márquez, quien recibió un premio Nobel en 1982 con su obra 100 años de soledad, La hojarasca y Crónicas de una muerte anunciada. Importante este dato. Todas el resto son de Gabriel García Márquez, ¿sí? Pero no se demeritan, sin embargo, por el premio Nobel, estas obras, Gabriel García Márquez, en forma de narrativa literaria realismo mágico. Con esto terminamos el tema de español.